Muy bien, buen día hermanos. Damos gracias al Señor nuestro Dios por estar aquí en esta mañana. Y que sea nuestra oración que de estar expuestos ante su palabra nos edifique y nos aliente. Vamos a abrir nuestras Biblias del libro de los Hechos. Y vamos a leer un pasaje que va desde el último versículo del capítulo 12, 25, y vamos a leer junto con ese los primeros 3 versículos del capítulo 13. El título del sermón de esta mañana es Una iglesia que impacta al mundo enfocándose en Dios. No sé si advierten la paradoja del título. La iglesia de Cristo impacta al mundo, no cuando se enfoca en impactar al mundo, sino cuando se enfoca en glorificar a Dios. Ese es el tema del sermón de esta mañana. Muy bien. Si tiene su Biblia, vamos a leer entonces. La semana pasada, mientras yo leía el episodio de la muerte de Jacobo, el encarcelamiento de Pedro, vieron que ustedes en la Biblia tienen los títulos de cada parte. Me llamó la atención por qué este versículo final del capítulo 25 está unido a la parte anterior. Y sí, está relacionado, pero me parece que es la introducción a lo que ahora va a empezar a contar. Así que vamos a usar esta selección de versículos. Dice la palabra de Dios. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Antes de comenzar a analizar el pasaje, nosotros tenemos en el versículo 25 esa frasecita que dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. ¿A dónde? ¿A dónde volvieron ellos? A Antioquía, a la iglesia de Antioquía. Hoy nosotros vamos a ver 3 características de la iglesia de Antioquía que son modelo para la iglesia universalmente. El desafío a veces de leer texto narrativo es este. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que la iglesia hace cosas y la pregunta es, ¿nosotros tenemos que hacer lo mismo? Bueno, sí y no. Nosotros tenemos que seguir los principios que guiaron a esos hermanos, aunque se expresen de forma distinta. No tenemos que hacer lo mismo. ¿Se entiende o no? Bien. El antecedente del versículo 25 está en el capítulo 11 y el verso 30. ¿Se acuerdan ustedes que estando Bernabé y Saulo en Antioquía, hubo un profeta llamado Agabo que anunció que iba a haber una gran hambre en Jerusalén, y entonces la iglesia en Antioquía decidió juntar dinero para enviar de ayuda a los hermanos de Jerusalén. Y el versículo 11 termina diciendo que los discípulos, conforme a cada uno a lo que tenía, enviaron socorro a los hermanos, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, el pasaje de hoy comienza con Bernabé y Saulo habiendo completado su cometido, el objetivo por el cual habían sido enviados a Jerusalén, y volviendo ahora a la iglesia en Antioquía. Entonces nosotros me gustaría que pensemos
en tres características que tiene la iglesia en Antioquía y que debieran ser para nosotros un modelo a imitar. Detrás de estas tres características que yo les voy a dar siempre está el mismo principio. La iglesia en Antioquía, como toda iglesia que es realmente una iglesia, es una iglesia que es de Dios y es para Dios. La iglesia es del Señor y la iglesia glorifica al Señor. Cuando la iglesia está enfocada en los hombres, se convierte en cualquier otra cosa. Se convierte en un club, se convierte en una asociación, pero deja de ser iglesia. La iglesia es iglesia cuando Dios es el fundamento, cuando Dios es el objetivo, cuando Dios es la columna vertebral de la iglesia. Dios y su palabra. Nosotros vamos a ver que la iglesia en Antioquía es una iglesia que está enfocada en servir y glorificar a Dios. Y por eso es una iglesia que va a impactar al mundo. El mundo va a ser sacudido por lo que suceda aquí en la iglesia de Antioquía. Pero eso va a ser posible únicamente porque la iglesia de Antioquía está enfocada en Dios. Bien. Entonces, el versículo 25 lo que nos dice, nos sirve de introducción al pasaje, diciéndonos que Bernabé y Saulo regresan de llevar ayuda a Jerusalén. Nosotros habíamos visto cuando estudiamos el pasaje, el capítulo 11, que Antioquía era una iglesia que predicaba el evangelio, que anunciaba el evangelio, pero que también lo vivía. Ese evangelio que ellos decían creer, ese Señor al cual decían seguir, era un Señor que nos llama a servir, a entregarnos, a sacrificarnos por amor al otro. Y esta iglesia, la iglesia de Antioquía, lo hizo a eso evidente, enviando ayuda a los hermanos de Jerusalén y de toda Judea. Bueno, Bernabé y Saulo, habiendo hecho eso, ahora vuelven a Antioquía. Y vamos a poner el foco en la iglesia esa de Antioquía. Y vamos al versículo 1 del capítulo 13. Y esto es lo que a mí a veces me gusta. Cuando uno lee algo, yo estaba leyendo en estos días crónicas, el libro de las crónicas y de los reyes. Y vieron que a veces hay un montón de listas de nombres. Y uno que piensa, se embarulla. Yo estaba leyendo, no estaba estudiando, estaba leyendo, leí y no presté atención a los detalles. Pero lo precioso es que yo sé, y ustedes también saben, que ahí Dios está hablando, Dios nos está diciendo algo. Bueno, acá pasa algo parecido. Hay en este versículo 1 un listado de 5 personas, pero esas personas nos van a decir algo a nosotros. Leamos el verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aclaración. No se sabe muy bien, no es fácil decir si algunos eran profetas y otros maestros, o si es lo mismo. Si estas 5 personas que se nombran eran las dos cosas, profetas y maestros. ¿Cuál es la diferencia? Los profetas por ahí anunciaban cosas que aún no habían pasado. ¿Sí? Nosotros estamos en el tiempo de los apóstoles todavía, y el hablar con autoridad de parte de Dios todavía está vigente. Nosotros sabemos o entendemos por la Escritura que cuando se cierra el canon de la Biblia ya no hay más profetas. ¿Sí? ¿Quién es hoy un profeta? En todo caso, si nosotros tuviéramos que pensar en el término profeta para nuestros días, es aquella persona que habla en nombre de Dios. Bien, ¿quién habla hoy en nombre de Dios? Yo no puedo decirle a ustedes, Dios me dijo que tenés que teñirte de verde, porque estoy inventando. Cuando lo que yo digo tiene autoridad. Si lo que yo digo es conforme a la Escritura, si yo expongo la Escritura. Entonces nosotros podemos pensar hoy en esto. La iglesia tiene un mensaje profético. Pedro habla de la palabra profética. ¿Por qué? No profética porque dice lo que va a pasar, profética porque tiene la autoridad de Dios. La iglesia tiene autoridad de Dios cuando proclama la palabra de Dios. ¿Sí? Y nosotros habíamos leído también en el capítulo 11, cuando hablábamos de la iglesia de Antioquía,
que Bernabé y Saulo se habían dedicado también a enseñar. Durante un año estuvieron compartiendo y discipulando a los hermanos que se habían convertido en el camino del Señor. Así que había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros. Y acá está el listado. 5 personas nos va a nombrar. La primera es Bernabé, después sigue Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Si algo nosotros tenemos que notar en este listado de 5 personas, es que hay una cierta relación entre esto que dice acá, y me hacía acordar a la elección de los 12 discípulos del Señor. Cuando el Señor eligió 12 discípulos, no fue a un barrio, a una ciudad y eligió a los 12 del mismo lugar, que más o menos vinieran todo el mismo trasfondo. El Señor eligió una diversidad de personas, a pescadores, eligió a un publicano, eligió a un ex celote, ¿sí? Un celote que odiaba a Roma y era un guerrillero contra Roma, y un publicano que era un judío que se había vendido a Roma. Nosotros lo leemos y a veces es difícil concebirlo, pero seguramente entre esas 2 personas había chispazos. Son 2 personas que en la vida no se deberían llevar bien, que no tenían nada que ver una con la otra. Bueno, lo que nosotros vemos en este listado de 5 personas es muy similar. Son 5 personas absolutamente distintos. Y entonces, lo que nosotros vemos en la iglesia de Antioquía es que es una iglesia en que las diferencias y las distancias desaparecen bajo el propósito de honrar a Dios. Analicemos esos nombres un poquito. Primero, Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Bueno, es un hermano de muchos años, probablemente un cristiano contado entre los primeros creyentes. Si ustedes se acuerdan, Bernabé fue el hermano que cuando Saulo va a Jerusalén, Saulo, que perseguía a la iglesia, que asesinaba a cristianos, llega y dice: ahora soy cristiano. Sí, le dicen los hermanos. Nadie le da bolilla, porque tienen miedo y hacen bien, porque mataba. ¿Quién es el que los introduce, quien lo presenta, lo lleva, lo recomienda? Bernabé. Bernabé es un hermano piadoso, un hermano que conoce desde el principio, que está ahí, que ha ayudado, que viene sirviendo. Cuando él va y enviado por la iglesia en Jerusalén va a Antioquía, él ve lo que está sucediendo en Antioquía, que los gentiles se están convirtiendo, empieza a enseñar el camino del Señor en ese lugar. Él es el que dice: esta iglesia necesita a alguien más, necesitamos a alguien más que venga a servir acá, y se va y lo busca a Saulo en Tarso, donde él estaba, lo busca, lo trae y le dice: vení, hermano. Es ese hermano, un hermano maduro, un hermano de trayectoria, un hermano que conoce hace mucho tiempo. Ese es Bernabé. El segundo de nuestra lista es un tal llamado Simón, y al que le dicen ¿cómo? Simón, no, ¿cómo le dicen? Níger o Níger. La mía dice, ¿tiene tilde? No, entonces sería Níger. ¿Qué significa Níger? Negro. Simón el negro Simón le decían. ¿Por qué? Porque era negro, era africano, una persona de otra raza directamente. ¿Sí? Ustedes piensen en el mar Mediterráneo, y nosotros estamos arriba del mar Mediterráneo. Si bajan por la costa, está Jerusalén, y si siguen, después está la costa norte de África, Egipto y todos los otros lugares. Que acá nosotros vamos a ver a otro, que es Lucio de Cirene. ¿Sí? Pero no nos adelantemos. Así que Simón, ¿cómo era? Negro. ¿Sí? Y ese sobrenombre, Níger, es de origen romano. Así que era un romano negro. ¿Se entiende? Un romano negro. Romano no porque hubiera nacido en Roma, sino porque era ciudadano romano. O sea, alguien que llamaba la atención, era de otro contexto, era de otro lugar, otra cultura, Son gente que habitualmente
racionalmente uno no diría, no hay que poner a estos 5 juntos, no tienen nada que ver. Y ahí están. Así que Simón, llamado Níger, negro, apodo romano, viene de África seguramente, con influencia cultural romana. El que sigue, ¿quién es? Lucio. ¿De dónde es Lucio? De Cirene. ¿Dónde queda Cirene? También en África. Lucio, ¿qué sabemos nosotros de él? Probablemente sea familiar de Pablo. Cuando Pablo termina la carta a los romanos, él manda saludos y dice, les mandan saludos tales y tales, y entre los que manda saludos, los que están con él y mandan saludos al hermano de Roma, hay un tal Lucio, y él lo llama mi pariente. ¿Es la misma persona? No sabemos. No sabemos. Pero sí probablemente sea uno de los que nosotros vimos en Hechos 11. Nosotros vimos que la iglesia de Jerusalén, después de la muerte de Esteban, todo el mundo se engolosina y empieza a perseguir a los cristianos son desparramados. Y la iglesia, el evangelio, en vez de debilitarse, se fortalece, porque esos hermanos que son desparramados siguen predicando el evangelio. Y estos, que eran de Cirene, había varios de Cirene. ¿Quién más era de Cirene? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan alguno más de Cirene? Conocido también en la historia bíblica. Simón de Cirene. Simón de Cirene fue aquel que los soldados romanos le dijeron que lleve la cruz del Señor. ¿Sí? Que se cree, cuando nosotros estudiamos Romanos vimos que él es probable que hay dos hermanos nuestros en la fe, que son hijos de Simón de Cirene. Ese Simón de Cirene después terminó convertido al Señor. Y hay una iglesia en Cirene. Hay gente de Cirene que es cristiana. Fíjense cuántas personas estamos viendo nosotros que son de ahí. Entonces Lucio de Cirene es indudablemente uno de los que anunció el evangelio a los gentiles en Antioquía en primer lugar. Y vamos al cuarto nombre. ¿Quién es? Manaén. Que Lucas nos da un detalle acerca de este Manaén. Manaén es la forma griega de un nombre judío. El nombre judío Menachem. Muy bien. ¿Qué nos dice este pasaje sobre Manaén? Que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Se acuerdan? Nosotros estuvimos hablando de los Herodes el otro día. ¿Cuál es este Herodes el tetrarca? El del medio. El que tuvo en la época de Jesús, digamos. Es Herodes. No Herodes Agripa, el que vimos nosotros después. Tetrarca porque tenía dominio sobre cuatro regiones distintas. La palabra tetra significa 4. ¿Qué nos dice esto que nos dice Lucas sobre Menachem o Manaén? Los reyes en aquella época estudiaban, eran enviados a estudiar, a prepararse. ¿Para qué? Para reinar, para tener después un buen desempeño en la función que tenían. ¿Sí? Eso fue así hasta hace 200 años en nuestro país, por ejemplo. Antes, ¿quién tenía acceso a la educación? El que tenía plata, solamente el que tenía plata. ¿Sí? La gente común y corriente no se educaba. Después ¿quién fue la que trajo educación a la gente común y corriente? La iglesia. La iglesia empezó a enseñarle a todo el mundo. Y la Biblia se convirtió en una herramienta de aprendizaje de la lectura. Y así sigue siendo hoy en nuestros días, en nuestros lugares. Este Manaén, ese detalle de que él se haya criado con Herodes, etc., no significa que era pariente, era algo que se llama hermano de sangre. Se seleccionaba un grupo de personas y se las mandaba a educarse con este hombre, con esta persona, con Herodes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí iba a surgir la élite de la sociedad. Sigue pasando hoy en nuestros días. Los tipos más influyentes de una sociedad generalmente suelen ser los que van a una universidad específica, a un colegio específico. Son parte de la élite de la sociedad de ese momento. Bueno, Manaén era un judío que había nacido en una familia de las de arriba, como quien dice. Por su posición social, él había terminado criándose, educándose
junto a Herodes, el que terminaría reinando sobre toda esa región. Así que el detalle sobre el cual yo quiero que ya veamos hoy y prestemos atención es que el liderazgo de la iglesia en Antioquía es un liderazgo compuesto por 5 personas que son absolutamente distintas entre sí, de orígenes distintos, de trasfondos distintos, de formación distinta. El último de la lista es Saulo. Lucas empieza con el mayor, con Bernabé, y termina con Saulo, que es el más joven. Sabemos mucho de Saulo nosotros. ¿Qué era Saulo? Un súper religioso, fariseo, de una de las mejores familias de los fariseos, formado no junto a Herodes. No estaba, porque Herodes, ¿qué tipo de educación recibió? Grecorromana. Pablo o Saulo, ¿qué tipo de educación recibió? Judía, porque él se forma a los pies de Gamaliel, el rabí Gamaliel, uno de los más importantes de la época. Él era dice él, fariseo, hebreo de hebreos, fariseo de la tribu de Benjamín. O sea, tenemos a Manaén, este que se forma con los griegos y los romanos, y tenemos a Pablo, el que se forma con los judíos. Tenemos a un negro, tenemos a un africano, tenemos a una persona grande, a una persona joven. Entonces, ¿qué vemos nosotros en este versículo, el versículo 1? 5 personas súper distintas. Y sin embargo, ¿qué hacen ellos? Sirven juntos al Señor. Hay una unión ahí. Esas diferencias, esas distancias aparentes o posibles entre ellos, no están. Desaparecen, están en un segundo plano. Siguen siendo lo que son. Pero las diferencias entre ellos están desaparecidas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que las diferencias entre personas desaparezcan? Que haya algo común entre ellas. ¿Qué es lo que tienen en común estas personas? ¿Qué tienen en común estos 5? Al Señor. Los 5 son personas que en algún momento de su vida se dieron cuenta de que eran pecadores. Y esas 5 personas recibieron el perdón de sus pecados a través de la misma persona, la persona de Jesucristo. Y ellos ahora, que eran enemigos de Dios, ahora están en Cristo. Y no solo están en Cristo, están sirviendo a Cristo. Son líderes de la iglesia. Y ellos, ahora por estar en Cristo, son uno. Los que estamos unidos a Cristo somos uno en Él. Y en este caso específico de 5 líderes, las diferencias entre ellos pasan a un segundo plano porque el objetivo de cada uno de ellos es la gloria de Dios, honrar a Dios, servir a Dios. Y eso vale también para la iglesia. La iglesia de Cristo está llamada a ser una comunidad donde cualquier persona pueda encontrar espacio e identidad. ¿Para quién es la iglesia? ¿Quién puede venir a la iglesia? ¿Quién puede ser parte de la iglesia? Cualquier persona. ¿Cuál es el requisito para un día convertirse en un hijo de Dios? Ser pecador, reconocer ese pecado, arrepentirse de ese pecado y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Quién cumple esa condición? ¿Quiénes son pecadores en este mundo? Todos los hombres somos pecadores. Entonces, para ser parte de la iglesia, lo que inicia la cuestión es ser pecadores y reconocernos pecadores delante de un Dios santo. ¿Quién puede venir a la iglesia? Cualquiera. ¿Quién puede ser parte de la iglesia? Solo aquel a quien Dios le dé arrepentimiento de sus pecados, deje de poner su fe en sí mismo y ponga su fe en la obra de Cristo.
Cuando el hombre se reconoce a sí mismo como pecador y busca el perdón de Dios, que solo puede ser hallado en Cristo, eso lo convierte en un hijo de Dios. Como dice Juan, a los que creyeron en Él, en Cristo, le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense si el perdón de Dios y la gracia de Dios tiene el poder de alcanzar a cualquier persona en el mundo, que estas 5 personas, siendo muy distintas, están sirviendo juntos. Porque el factor de unidad de la iglesia es la persona de Cristo. Y lo que mantiene a la iglesia unida es que cada miembro de la iglesia entienda que no importa si es pie, si es mano, si es dedo o si es ojo, lo que importa es que sepa que está dependiendo de aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Se entiende? En la comunidad de la iglesia, Dios obra una unidad que surge de la transformación que el Evangelio produce en las vidas de aquellos que han nacido de nuevo. Los cristianos somos personas que hemos sido transformados, despojados de nuestro pecado, perdonados y enfocados en nuestra vida. La transformación que el Evangelio produce en nosotros es una transformación que hace que nuestros ojos dejen de mirar al ombligo propio y ahora tengan una visión que mira a Dios, que contempla a Dios, que conoce a Dios. Y ese conocimiento de Dios es el que nos transforma. La iglesia está unida cuando todos nosotros miramos al Señor y tenemos nuestro enfoque en que Dios sea glorificado. El factor de divergencia o diferencia en la iglesia surge cuando dejamos que nuestro egoísmo tenga lugar. Cuando yo pienso en mí mismo y solo en mí, ahí no estoy contribuyendo a la unidad de la iglesia. Ahora en una iglesia en la que cada uno de sus miembros sabe, recuerda y reconoce que el fin de la iglesia es la gloria de Dios, va a ser una iglesia unida, no importa las diferencias que existan entre sus miembros. No importa el trasfondo, dónde hayas estudiado, cómo era tu familia, cuál es tu pasado, no importa. Fíjense el poder transformador del Evangelio, y es una de las historias que siempre a mí me generan mucha emoción, que uno de los que está nombrado acá es el propio Saulo. El Evangelio tiene el poder de transformar tanto a las personas y unirlas en la búsqueda de la gloria de Dios, que parte de esta lista es Saulo, el asesino de la iglesia, el perseguidor de la iglesia. Cuando Dios viene al encuentro de Saulo, Dios transforma a un enemigo de la iglesia en un siervo de la iglesia, en un enemigo del Evangelio, en un heraldo del Evangelio. Y eso lo hace Dios, y cuando Dios lo adopta a Pablo como su hijo, lo hace hermano de todos los otros hermanos. Y no podemos dejar de pensar que entre esos que ahora ven a Pablo como un hermano, hubo muchos que sufrieron de la persecución que él alguna vez hizo. Ese es el poder transformador del Evangelio. Nosotros, si hemos venido a Cristo, ya no vivimos de una manera egoísta y no tenemos una mirada centrada en nosotros mismos. Contemplar y conocer a Dios cambia toda nuestra manera de ver el mundo. Cuando los creyentes entendemos que somos partes del plan de Dios para establecer su reino en nuestros corazones y en los corazones de todos los llamados a salvación, eso hace que las distancias y las diferencias se desvanezcan. Así que lo primero que nosotros vemos en la iglesia de Antioquía es que es una iglesia en la que las diferencias y las distancias desaparecen, porque el propósito de todos es honrar al Señor. Vamos a pasar al versículo 2. Y lo que vamos a ver
es que la iglesia de Antioquía, y en esto es un modelo también para nosotros, es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Si la iglesia es de Dios, ¿quién toma las decisiones en la vida de la iglesia? ¿Quién guía a la iglesia? ¿Quién lidera a la iglesia? Dios. Lo hace a través nuestro, lo hará a través de nuestros líderes el día que tengamos líderes establecidos, pero sigue siendo Dios. La autoridad de cualquier persona que tenga un lugar de toma de decisiones va a depender de su sujeción a Dios mismo. Fíjense, dice, ministrando estos al Señor, la palabra ahí era leiturgeo, es decir, adorando. Ellos estaban adorando al Señor. Y además de adorar, ¿qué hacían? Ayunaban. En el medio de la adoración, Dios habla. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo es la adoración cristiana? Esta es la primera vez que Lucas va a usar esta palabra, leiturgeo, adoración. Ahí dice ministrando, dice esta traducción. Otras traducciones usan la palabra que nosotros más usamos hoy, que es adorando. ¿Qué es adorar? Hace algún tiempo, si a mí me preguntaban, yo les hubiera dicho que adorar era cantar canciones lentas. No. Adorar al Señor es otra cosa. Es mucho más que eso. Adorar a Dios es orar, es alabar y es vivir toda nuestra vida para la gloria de Dios. Miren cómo será eso que Pablo, cuando habla con los corintios y discute con ellos sobre si era conveniente que comieran carne sacrificada a los ídolos o no, les da un parámetro, un principio que es básico. Ya sea que coman, ya sea que no coman, ya sea que beban o que no beban, no importa, hagan lo que quieran, pero háganlo para la gloria de Dios. Lo que determina lo que nosotros hacemos no son nuestras preferencias o nuestros gustos, sino que es buscar la gloria de Dios. Y eso es adorar a Dios. Adorar a Dios es reconocer todo el tiempo quién soy yo y quién es Él. Ahora, esa adoración, esa vida de adoración, se manifiesta en momentos específicos. Cuando nosotros adoramos juntos como comunidad, esto es adorar a Dios. Nosotros adoramos a Dios reuniéndonos todos juntos como el cuerpo de aquellos a quienes Dios redimió. Lo hacemos orando juntos, compartiendo los unos con los otros nuestras necesidades. Lo hacemos contribuyendo al sostenimiento de la obra. Lo hacemos reuniéndonos alrededor de la palabra, examinando la palabra y buscando que sea la palabra la que nos transforme y la que nos corrija. Y en el medio de la adoración, Dios va a hablar. Miren, yo lo había anotado así. Adorar es tener comunión con Dios de manera que nos transforme. Y es el estilo de vida del creyente. Adorar es tener comunión con Dios de una manera que nos transforme. La palabra liturgeo ahí también ha sido traducida como liturgia. ¿Qué es la palabra liturgia? ¿La han escuchado alguna vez? Es el orden del culto. ¿Qué orden tenemos nosotros en nuestro culto? ¿Tenemos un orden? Sí, claro. Nosotros comenzamos leyendo una palabra, orando, cantamos 2 himnos, se lee otra palabra, volvemos a orar, cantamos un último himno, se da la ofrenda en el himno del medio, se dio la ofrenda, después viene la palabra, terminamos orando y haciendo los anuncios. Esa es nuestra liturgia, nuestro orden de culto, porque tiene que haber un orden en la iglesia. Ahora, ese orden no es rígido. Si un día, por alguna razón, en vez de cantar 3, cantamos 2, ¿qué pasa? No pasa nada. Y si un día se rompen los parlantes y cantaremos 1 a capela y bueno, no pasa nada. Lo importante es que nosotros estemos teniendo comunión con Dios como iglesia. Y lo que yo quiero que veamos acá es que acá es la iglesia la que está teniendo comunión con Dios. Nosotros adoramos en nuestra vida diaria. Hay un lema que se suele repetir mucho que es que hay cuadritos. Es muy lindo porque es algo lindo de tener en la cabeza todo el tiempo.
la frase latina de la Reforma, coram Deo. ¿Qué significa? Delante de Dios. Nosotros vivimos todo el tiempo delante de Dios. Y somos cristianos hoy acá, pero es más importante que seamos cristianos mañana en nuestro trabajo, o en nuestra casa con nuestra esposa, o nuestros hijos. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Otro lema latino, ad maiorem gloriam Deo, para la mayor gloria de Dios. Todo lo hacemos. Ahora, la iglesia también se junta para adorar. Esto que nosotros estamos haciendo es adorar a Dios, reunirnos alrededor de esa palabra. Y cuando la iglesia está buscando a Dios, Dios va a hablar. Ahora, cuando Dios habla, ¿cómo nosotros tenemos que responder? Obedeciendo. Dios habla para que nosotros obedezcamos, y nosotros adoramos para escuchar la palabra de Dios, para obedecerla. Y obediencia es también un acto de adoración. Nosotros adoramos a Dios obedeciendo aquello por lo cual Él nos transforma. Estudiar la palabra tiene que transformar nuestra forma de pensar. Transformar nuestra forma de pensar tiene que llevarnos a cuestionar lo que sentimos, lo que valoramos, lo que apreciamos, y eso va a ser transformado y vamos a vivir distinto. Porque vamos a ser confrontados. Bueno, esto no lo estoy haciendo bien. Tengo que cambiarlo. La palabra de Dios me mueve a eso. Si yo respondo a eso en obediencia, ahí estoy adorando. Si yo escucho la palabra, Santiago dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si yo soy un oidor y después lo ignoro, no estoy adorando. La verdadera adoración es una adoración que obedece. Fíjense, bueno, dice el pasaje que el que habló fue el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dijo al principio que había profetas y maestros. Seguramente alguno de estos hermanos, estos 5 o 3, los 3 que nos quedan, ha sido o Simón, o Menahem, o Lucio, uno de esos 3. Porque ¿qué dice el Espíritu Santo a través de ellos? Que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra. Dios da una orden. La orden es que aparten a 2 de estos 5 líderes para la obra que el Señor los ha llamado. La iglesia de Antioquía es un modelo para nosotros de obediencia a la guía de Dios. Lo que la iglesia va a hacer no es un capricho o no es algo que les parece a ellos, sino que lo hacen guiados por Dios. Y asimismo nosotros, como creyentes individuales, como familias y como comunidad de la iglesia, debemos ser una iglesia que busca siempre la guía de Dios. ¿Para qué? Para responder a esa guía en obediencia. De nada sirve que yo le pida un consejo a un hermano sobre cómo actuar y ese hermano me responde, me da un consejo. ¿Qué tengo que evaluar yo de ese consejo? ¿Me gusta o no me gusta? Si me gusta lo sigo, si no me gusta lo ignoro. No, ¿es bíblico o no es bíblico? Lo que este hermano me está diciendo, ¿es conforme a la Escritura? ¿Para qué busqué la guía? Y para seguirla. Es sencillo. Así responde la iglesia. ¿Cómo nosotros obedecemos al Señor o cómo nosotros seguimos la guía del Señor? Nosotros necesitamos tomar decisiones. Nosotros obedecemos o desobedecemos cuando tomamos decisiones. Ahora, esas decisiones son decisiones en obediencia cuando son decisiones sabias. ¿Cuándo son decisiones sabias? Cuando son decisiones sobre si yo voy, ponele al negocio de Mauro, cuando Cari va siempre compra pan. ¿Qué pan compra? Uno que vendés vos que le gusta. No va a orar por qué pan va a comer, ¿no? Eso es una cuestión de poca trascendencia. Ahora, hay momentos en la vida en los que nosotros tomamos decisiones, y más cuando tenemos que tomar decisiones que tienen que ver con la vida de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros? Y en esto sí es digno de ser imitada la iglesia de Antioquía. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. Y oraba y ayunaba. Oraba y ayunaba. Y nosotros tenemos que tomar entonces decisiones con sabiduría sobre las cuales hayamos orado mucho y que reflejen una manera bíblica de pensar. Ante una decisión
no hay la posibilidad de que Dios nos... Sí hay, pero no es algo que nosotros debiéramos buscar ni esperar. Decir, yo necesito algo, necesito tomar una decisión importante, voy a orar. Yo no puedo esperar que venga un ángel y me diga, es esto lo que tenés que hacer. ¿Qué tengo que pedir yo a Dios? Sabiduría para tomar una decisión que honre a Dios. Si yo tomo una decisión que honre a Dios, después me puedo quedar tranquilo con las consecuencias de lo que sucede. Porque yo tomé una decisión que buscó honrar a Dios y glorificar a Dios. Entonces yo tengo que buscar que mi decisión sea una decisión bíblica. Esas son las decisiones que honran a Dios, las que son conforme a lo que Él enseña. Proverbios 3 es un pasaje muy conocido, 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Santiago, capítulo 1, verso 5, dice también: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La iglesia en adoración recibe dirección. Cuando nosotros adoramos, nuestro conocimiento de Dios crece, nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios crece, nuestra forma de caminar es modificada, caminamos de forma más sabia. La iglesia vive adorando al Señor. Ahora, hay momentos en los que nosotros tenemos que tomar una decisión. Y podría ser una práctica interesante y necesaria, no solo la oración, sino también el ayuno. Si en algún momento nosotros tenemos que pensar y evaluar si la iglesia tiene la posibilidad de cambiarse de lugar, ¿qué debiéramos hacer? Orar mucho. ¿Va a aparecer un ángel y nos va a decir, sí, alquilen tal lugar? No. Pero nos va a ayudar a entender y a ver cuáles son las motivaciones de nuestro corazón, por qué estamos queriendo hacer lo que queremos hacer, si estamos actuando por temor, si estamos actuando porque queremos glorificar a Dios, Dios nos va a guiar. Y el ayuno también puede ser una herramienta importante, porque el ayuno es una forma, no es una forma en la que nosotros conseguimos cosas como si pudiéramos convencerlo más a Dios. El ayuno es para nosotros, no para Dios. El ayuno nos lleva a depender de Dios y nos lleva a enfocarnos en esa búsqueda de la guía de Dios. Y cuando nosotros buscamos la guía de Dios, estamos manifestando nuestra dependencia de Dios. Y le estamos diciendo a Dios, Dios, yo no quiero hacer lo que a mí se me cante, no quiero actuar en mi necedad, en mi orgullo, en mi temor, en mi egoísmo, quiero actuar en tu sabiduría. Y esta iglesia, la iglesia de Antioquía, es evidentemente una iglesia que busca la guía de Dios y la busca para obedecerla. Y se relaciona con el final del pasaje. ¿Cómo responden ellos? Verso 3. Habiendo ayunado y orado, fíjense, estaban ayunando, orando y adorando. Dios habla. ¿Y qué hacen después de que Dios habla? Siguen ayunando y orando. Siguen en dependencia de Dios. ¿Y qué hacen? Les impusieron las manos, ¿a quién? A Saulo y a Bernabé, y los despidieron. Los despidieron en el sentido de que los dejaron ir. Los mandaron a hacer la obra que el Señor dijo que correspondía. Luego de que el Señor los guiara a apartar a Pablo y a Bernabé para la obra, la iglesia sigue ayunando. Y quizá hay un comentario que yo leía que me llamó mucho, me ayudó a entender mejor esto. Dice, el comentario es de Cruz. Él dice, quizá valga la pena notar que los dos hombres que debían ser destinados para lo que llamaríamos en nuestros días el servicio misionero al extranjero eran los dos dirigentes más eminentes y mejor dotados de la iglesia. Dios, por medio del Espíritu Santo, le pide a la iglesia en Antioquía que se desprenda de sus dos mejores líderes. Una iglesia que no está enfocada en Dios y en la gloria de Dios, ¿cómo respondería?
Estoy exagerando, ¿no? Pero no, ¿cómo nos va a sacar los dos mejores que tenemos? ¿Se nos va a achicar la iglesia? ¿Se nos va a ir la gente? No. Pero una iglesia que está enfocada en Dios, incluso está dispuesta a hacer este sacrificio. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, los planes son de Dios, los propósitos son de Dios. Y si nosotros estamos enfocados en la gloria de Dios, estamos dispuestos a obedecerlo. Y fíjense, yo les decía que el título del sermón era Una iglesia que impacta al mundo enfocándose en Dios. El libro de Hechos puede ser dividido en 3 partes. Primero, la iglesia en Jerusalén, entre judíos. Segunda etapa, la iglesia abriéndose a otras personas. Samaritanos, el etíope y Cornelio es la primera parte de los gentiles. El foco de la acción ahora, de acá hasta el fin del libro de Hechos, es el Evangelio creciendo, expandiéndose culturalmente y geográficamente. Y la iglesia en Antioquía va a tener ahora y cobrar ahora un protagonismo que antes tenía Jerusalén. El foco de la acción pasa ahora de Jerusalén a Antioquía. Y Antioquía va a ser una iglesia que va a impactar a Antioquía. Acuérdense, dice la Biblia que Antioquía fue el primer lugar donde los discípulos fueron llamados cristianos, porque se identificaban de manera plena con el Señor Jesucristo. Ahora, esa influencia de ellos, si ellos hubieran quedado en su egoísmo, quedaba encapsulada ahí en Antioquía. Pero como ellos están enfocados en la gloria de Dios y en hacer aquello que honra a Dios, lo cual es obedecer, ellos van a impactar el mundo entero, van a sacudir el mundo entero con el Evangelio. ¿Por qué? Porque están enfocados no en mirarse a ellos mismos, sino en glorificar y honrar a Dios. La misión de Pablo y Bernabé es la de anunciar el Evangelio de Cristo. Lo vamos a ver más adelante, pero no son Pablo y Bernabé solos los que se van. Pablo y Bernabé no van porque ellos quieren, lo hacen enviados por la iglesia. Cuando Pablo y Bernabé recorran toda Asia y lleguen a Grecia, difundiendo el Evangelio, es la iglesia de Antioquía la que está evangelizando. No son solo Saulo y Bernabé. Y esto lo vemos en que la iglesia impone sobre ellos las manos, les impone las manos. ¿Qué significa eso que les imponen las manos? No hay magia, es un gesto que implica que nosotros los apoyamos. La iglesia en Antioquía está con ustedes. Nosotros reconocemos el llamado que Dios ha puesto sobre ustedes. Nosotros los vamos a apoyar. Nosotros cuando veamos, Pablo hizo 3 viajes. Después de cada viaje, ¿a dónde volvió? Antioquía. A decirle a los hermanos: hermanos, anduve por acá, anduve para acá. Conseguí esto, el Señor me dio la gracia de predicar en tal lado, hubo tantos conversos. Informar a la iglesia. Saulo no se corta solo. Saulo depende de la iglesia. Saulo es enviado por la iglesia y depende de la iglesia. Porque lo importante al final es la iglesia, que es del Señor. Y Antioquía es una iglesia con visión. Es una iglesia que mira en términos del reino de Dios. En términos de que lo importante es que el reino de Dios se ha establecido. Y entonces no tienen una mirada egoísta. Una iglesia que está enfocada en Dios, en su gloria, en su honor, es una iglesia que impacta al mundo. Lo contrario es enfocarnos en el mundo. Y entonces, si nosotros nos enfocamos en el mundo, vamos a predicar un evangelio a medida del hombre y vamos a usar estrategias de hombre. Y si nosotros usamos estrategias de hombre y predicamos un mensaje de hombres, ¿a quiénes vamos a traer a este lugar? A hombres. Y la iglesia no son hombres solamente, son hombres nacidos de nuevo. La iglesia, cuando digo hombres, hablo de hombres y mujeres. La iglesia no es un club. Si yo quiero ser socio de un club, ¿qué hago?
Voy y pago la cuota y ya está, soy socio. ¿Son socios de algún club ustedes? Capaz que sí. ¿Para qué somos socios? ¿Para tener algún beneficio? ¿Para ir a la pileta? Si yo quiero, me gustan los Citroën 13B y tengo un Citroën 13B y me hago miembro del club, ¿qué requisito tengo? Tener un Citroën 13B que me guste y tener tiempo para dedicarle a esas cosas. ¿Qué impedimento hay? Ninguno. ¿Quién puede ser parte de ese club? Cualquiera. ¿Quién puede ser parte de la iglesia? Solo aquel que se ha reconocido como un pecador, ha venido a Cristo y ha nacido de nuevo. La iglesia es la única institución donde Dios elige a sus miembros. Dios llama a sus miembros por medio de la predicación del Evangelio. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio de Cristo, Dios nos está llamando a arrepentirnos de nuestro pecado, a creer en Él y a confiar en Él. Y lo hizo un día, el día en el que nosotros creímos y nos hizo nacer de nuevo. Y lo hace todos los días. Dios nos llama todos los días a sacar nuestra confianza de nosotros mismos para que así seamos despojados de nuestro orgullo, de nuestra miseria, de nuestro egoísmo, para enfocarnos en aquello que vale la pena, que es conocer a Dios, honrar a Dios y amar a Dios y vivir en comunión con Él. Cualquier sacrificio y hasta un aparente perjuicio cobra otro aspecto si nosotros estamos enfocados en lo que a Dios más honra. La iglesia en Antioquía estuvo dispuesta a desprenderse de dos de sus mejores líderes. Tener visión es precisamente eso, no perder de vista jamás que lo más importante es que Dios sea honrado, que Dios sea conocido, que Dios sea amado y que Dios sea adorado. La iglesia necesita estar enfocada al Señor. ¿Por qué? Porque solo el Señor y solo su palabra traen vida. Unas reflexiones finales sobre esto que hemos estudiado juntos. Primero, enfocarnos en Dios, en su gloria, en su amor, en su nombre, nos alinea y nos une. La causa de la división es el egoísmo, es ponernos a nosotros mismos en primer lugar. Cuando la iglesia tiene como fundamento y foco a Dios y su evangelio, el Espíritu trae unidad. Cuando nuestras miradas están puestas en Dios, todos estamos en la misma sintonía. Por eso Pablo les dijo a los filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué fue el sentir? ¿Qué hizo Cristo? Se humilló y tomó forma de hombre para la gloria de Dios. Cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, renunciando a nuestro egoísmo, renunciando a nuestro pecado, y venimos delante del Señor buscando su gracia y su misericordia, y nos enfocamos en Él. ¿Quién es Él? Eso hace que todos seamos unánimes en el sentir. Enfocarnos en Dios trae unidad, pero también trae propósito y sentido. Lo escribí así: el hombre sin Dios gira alrededor de su cola como un perro. ¿Vieron los perros que dan vuelta porque se quieren morder la cola? El hombre que no está mirando a Dios, el hombre que no tiene comunión con Dios, el hombre que no conoce a Dios es como esos perros. Dan vueltas y vueltas y vueltas y no le encuentran sentido a nada. Todo es un desastre, nada tiene propósito, todo causa angustia, todo causa desolación. Solo cuando encontramos propósito en Dios, nuestra vida es transformada. Un hombre que hace así o que vive así no puede más que experimentar confusión, hastío, desesperanza. Pero en Dios nosotros somos parte de su precioso plan de redención. Somos parte de la obra más maravillosa del universo, que es Dios haciéndonos sus hijos, haciéndonos parte de su pueblo. Y no solo eso, Dios nos llama y nos transforma a nosotros, y a través de nuestras vidas Él también transforma a otros. Y eso da sentido a nuestra vida. Cuarto, enfocarnos en Dios nos lleva a una obediencia gozosa, a buscar su sabiduría y su guía para caminar con sentido. Obedecer a Dios
cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios para nosotros es lo mejor que podría pasar, es algo que hacemos, que buscamos y lo hacemos con gozo. No nos es gravoso. La religión es gravosa. La religión te pone mandamientos que vos no querés obedecer. Pero cuando nosotros rendimos nuestro egoísmo delante al Señor, la obediencia se convierte en gozo. Nos gozamos en obedecer al Señor. Aunque a veces fallemos, aunque a veces necesitemos buscar su gracia, su misericordia. Y es precioso también si nuestro pecado nos lleva a depender más del Señor. Por último, la vida del hombre solo tiene sentido cuando éste puede disfrutar de comunión con Dios. La iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba enfocada en la gloria de Dios, era una iglesia que impactó al mundo porque tenía comunión con Dios, tenía una relación con Dios. Porque al final el propósito del Evangelio es precisamente ese, permitirnos tener nosotros una relación con Dios, como individuos, como cuerpo. Y desde esa comunión servirle. Y eso solo es posible por medio del Señor Jesús. Es la única forma. Amén. Oremos, hermanos.